La sexualidad es un tema correspondiente a la experiencia humana, pues es algo muy fundamental y es necesario investigarla desde la perspectiva tanto cultural como la perspectiva histórica. Pero primero entendamos qué cosa es la sexualidad. Esta es una forma en la que las personas experimentan y expresan los instintos y sentimientos que constituyen la atracción sexual por los demás. ¿Y por qué verla desde estas dos perspectivas? Bueno, el entender cómo se ha ido dando la sexualidad a lo largo de la historia puede hacernos comprender de mejor forma cómo es que hoy día la vivimos y por qué es que la vivimos de esta forma y qué es lo que hay detrás de las ideas que tenemos. Así que empecemos. Bueno, la historia de la sexualidad ha tenido un cambio radical también en lo límbico, cognitivo y sentimental. Por ejemplo, en las culturas egipcias el incesto era permitido. En Grecia se toleraba la homosexualidad y la monogamia. En Atenas las mujeres no podían estar solas. Comenzaremos por la prehistoria. Que en esta época, de la que se ha comentado que existía una promiscuidad, era netamente sexual, pero era primitiva. La primera era conocida como monogamia, que era natural, en la cual el hombre, de manera similar a los animales, llevaba una vida sexual regulada por los periodos de acoplamiento. En las antiguas civilizaciones, la sexualidad en esta época era vista de manera igualitaria. Gozaban de libertad sexual, por ejemplo, en la cultura egipcia, que lo íbamos viendo, que el incesto estaba permitido y era la circuncisión que era practicada, ¿no? Que adoptarían los judíos, que tenían un carácter más ritual en la ceremonia de iniciación de la adolescencia. Bueno, pasaremos también a la Edad Media, que la Edad Media era más consolidada por la Iglesia, de modo tal que la teología se equiparaba a la ley civil. En esta época aparecieron los famosos cinturones de castidad, que se hicieron evidentes muchos problemas sexuales, por lo que la Iglesia, para reafirmarse, respetaba el matrimonio monógamo, ¿no? Lo que conocemos ahora. En la época victoriana o puritanismo, durante los siglos XVII, XVIII, conductas sexuales como por ejemplo la masturbación eran consideradas como inapropiadas y se ocultaban de desórdenes como la epilepsia, que en 1882 aparecía el trabajo de Richard Craig Evin, La psicopatía sexual, donde describía diferentes tipos de comportamiento sexual, equipándolos como patológicos y sugiriendo al término desviación sexual. En la edad contemporánea, conocida como revolución sexual, ya que tuvo referentes varios investigadores, como Sigmund Freud, quien demostró la trascendencia que la sexualidad tiene para los individuos de desarrollo, su teoría de la personalidad, la cual tiene como pivote el desarrollo sexual. Introdujo el término del libido como la energía de la que emanaban todas las actividades de los hombres. Una de las primeras dificultades es la cantidad de mitos y tabúes y creencias falsas que acompañan a la persona. Estos mitos suelen estar fundamentados en creencias de tipo religioso, que se ven más arraigados y son más difíciles de modificar y eliminar. Bueno, yo estaba analizando un video que nos refiere que la misma religión católica afirma que varios testamentos de la religión no nos dicen nada correspondiente a la sexualidad, pero cito que la Biblia se encuentra en un tratado completo sobre la ética sexual. Lo que hay son aberraciones colocadas siempre en un contexto más amplio que la sexualidad. Por ejemplo, la vida comunitaria, la sexualidad entre las personas, el llamado a la felicidad. Por ejemplo, aun cuando el Antiguo Testamento se describía a Dios bajo rasgos humanos, explicar ¿qué nos dicen respecto a este tema? La Biblia nos da una teoría sobre el libre albedrío, que literalmente es seguir nuestro camino. Entonces hablaríamos lo mismo que nos refiere esta cita, que les voy a leer, que por ende nosotros entendemos que este obsequio, que es nuestro y que no debería ser la decisión de otra persona, devolvernos dicho obsequio. La sexualidad es prácticamente lo mismo, pues esta está en nuestras manos decidir. Solo sería nuestra responsabilidad de saber que está mal o bien, lo que mucho la religión cuestiona, ¿no? Con respecto a la construcción cultural de la sexualidad, vamos a ver de que a lo largo de todas estas pocas épocas que hemos vivenciado y de las pasadas que tenemos registro gracias a nuestros padres o a nuestros abuelos, podemos entender que a nivel cultural han habido ciertas narrativas, ciertas historias que a un principio, o bueno, antes,
consideraban la sexualidad como un acto pecaminoso, vulgar, algo prohibido, algo que no se debería de hacer. Pero que hoy en cambio podemos ver que está presente en la cultura con videos como y bueno, esto nos muestra que la sexualidad ha pasado de verse como un aspecto que debía de ser prohibido a algo más libre y algo que es incluso tema de conversación y de broma. En el pasado, la sexualidad se ha visto desde un aspecto libre y lleno de simbolismos, esto principalmente en la antigüedad. Luego pasó a verse como un acto vulgar, el cual no debería de consumarse en la Edad Media, para posteriormente verse como una forma de reivindicación femenina con los movimientos feministas, y de ahí pasar a ser un tema del que no se conversa. Aunque bueno, ahora en la actualidad podemos ver que muchos mitos y muchas creencias erróneas que teníamos sobre la sexualidad han sido desmitificados gracias a las redes y a la educación. Y bueno, en nuestro país podemos ver que la sexualidad se encuentra inscrita en varios medios de comunicación mediante la conocida farándula. Por ejemplo, en cadenas como América TV, como Latina y muchas más, vamos a ver que hay secciones que están muy relacionadas con la sexualidad, sobre aquellas personas que consideramos como celebridades o más conocidas acá en Perú. Noticias como Piero Quispe y Olenka Mejía fueron captados ingresando al hotel, te espero allí. O Pamela López intercambia románticos mensajes en redes sociales con joven salsero. Noticias de esta misma semana que tienen connotaciones referidas a la sexualidad y cómo es vista actualmente. Es un tema del cual hablar. Y esto podemos ver que incluso ha llevado a problemáticas, desde el lado en el cual la sexualización de los niños y de lo que es considerado como infantil es cada vez mayor. Vemos que los niños tienden a buscar verse más adultos, compran ropa o utilizan ropa ya de por sí que no es acorde a su edad, buscan el maquillaje y empiezan incluso su vida sexual de manera más temprana que en anteriores décadas, mostrando que la sexualidad está influyendo en ellos a partir de la educación y el acceso a las redes sociales. Adicionalmente también vemos que hay un problema claro con respecto a la pornografía, pues esta no solamente puede llegar a casos de adicción entre los jóvenes y personas más adultas, tanto para hombres como para mujeres, sino que se puede evidenciar de que esta ha generado en la mayoría de sus espectadores estándares que no contribuyen a lo que es realmente una relación sexual o un acto sexual real, sino que muestran un acto el cual puede llegar a ser actuado. Entonces podemos ver que las redes sociales están teniendo un gran impacto en los jóvenes y cómo es que estos desarrollan su sexualidad y cómo es que la ven a partir de estas, por lo cual daremos una conclusión. Hemos hecho un recorrido histórico a lo largo de la prehistoria, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y hemos visto las influencias culturales que han tenido en cada época. Hemos visto además cómo se ve ahora los avances tecnológicos, los medios de comunicación y las redes sociales, todo el impacto que estas están teniendo en los jóvenes, en todas las personas y en su sexualidad, en cómo la conciben. Por tanto, solamente nos queda hacer una pregunta.